Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Los primeros habitantes en la comarca de Linares. A través de los estudios de restos arqueológicos hallados en los yacimientos cercanos, se ha podido conocer la procedencia cultural de los más antiguos pobladores del río Linares. Al final de la Edad de Bronce o principios de la Edad del Hierro, 750-650 años antes de Cristo, grupos humanos de pastores y cazadores toman los cerros más aparentes como refugio. Imagino que cuando llegan estas gentes, nuestras tierras no estarían abandonadas, pero un estúpido velo se mantiene, como si la vida en España hubiera comenzado con estas invasiones. Digan lo que digan, los de Cornago, estábamos ahí con las ovejas antes de que vinieran otros pueblos a conquistarnos. En esas épocas, el hombre europeo, por unos u otros motivos, prolongadas hambrunas, superpoblación, frío, conquista de sus tierras, por otros pueblos en expansión, hábitos propios de pueblos pastores en continua trashumancia, estaba sujeto a periódicas migraciones. Producto de la situación son las diversas oleadas de los pueblos que irrumpen en nuestra península por los puertos pirenaicos. Una primera oleada irrumpe por el Pirineo Oriental. Son pueblos de origen celta y se conocen como pueblos de los campos de urnas. Se les llama así porque quemaban a sus muertos y guardaban sus cenizas. No pasaron de la actual Cataluña. Un documento valiosísimo por el cual podemos comprender los motivos concretos que llevaban a emigrar a estos pueblos nos lo proporciona Julio César en su obra La Guerra de las Galias. En ella nos narra cómo los helvecios abandonaban sus tierras y se lanzaban a la conquista de las Galias. En este caso, fracasó el plan de los helvecios, pues los romanos, alertados a tiempo, pudieron evitar la invasión de las Galias. En otras épocas, sin un poder como el romano que impidiera la invasión, los pueblos atacados se veían desalojados de sus tierras y pasaban a ser dominados u obligados a emigrar, produciéndose de este modo un movimiento similar al de las fichas de dominó cuando alineadas se derriban una detrás de otra. Nuestra mentalidad necesita de estos relatos para comprender cuáles fueron los motivos que movían a aquellas gentes a abandonar sus hogares y las tierras de sus mayores, embarcándose en aventuras y peregrinajes tan arriesgados, todo por la ambición de unos pocos capaces de manipular a los demás, como siempre. Los pueblos de economía pastoril se van abriendo paso entre los cántabros y vascones, se extienden hacia el Bajo Aragón y penetran en la meseta, ocupando en su camino las tierras de pasto de un territorio secularmente poco poblado. Estas gentes construyeron uno de sus poblados en el cerro de la Peña del Saco, frente a los balnearios de Fitero. Las mismas gentes poblarían todo el valle. Celtíberos pelendones. A través de los escritores romanos podemos constatar que estas gentes eran conocidas como celtíberos en general, que ocuparon la Celtiberia con unos límites indefinidos, pero coincidentes con gran parte del sistema ibérico, los montes y Dúbedas, incluyendo en su territorio, en todo o en parte, las actuales provincias de Zaragoza, Guadalajara, Soria, Rioja y Burgos. El pueblo celtíbero no estaba formado por un solo colectivo. Estaban los arébacos, los velos, los lusones, los pelendones. Compartían la misma denominación, si bien tampoco está muy clara la distinción, pues los romanos no llegaron a tener mucha curiosidad sobre el particular. Lo que nos lleva a pensar que los diversos pueblos celtíberos no tenían grandes diferencias culturales. Celtíberos y pelendones eran los habitantes de un territorio que abarcaba desde el Moncayo, acercándose a las llanuras del Ebro hasta Burgos, siguiendo el sistema ibérico, y por lo tanto a caballo entre Soria y La Rioja. Su capital fue Numancia, que pelendona en su origen pasó a ser arébaca, quizá por ser los arébacos un pueblo en expansión que terminaba por dominar y someter a sus vecinos, o quizá también en esa época histórica las ciudades por sí mismas llegaban a tener una personalidad propia y distinta, que absorbían las culturas que habían sido su fuente.
como ciudades-estado, y también pudo ser que arébacos y pelendones tuvieran economías complementarias y pasaran a ser un solo pueblo. Contrevia Leucade fue la mayor y la más importante ciudad del entorno. Guardaba el paso la meseta por el río Alhama, llegando a tener una población cercana a los 5.000 habitantes en tiempos de paz. Hacia el siglo IV a.C., el poblado de la Peña del Saco, en Fitero, fue incendiado, lo que da a pie a pensar en una destrucción por las armas, seguramente consecuencia del avance arébaco, aunque también pudo ser como consecuencia de peleas tribales con sus vecinos vascones. Lo cierto es que fuera cual fuera la causa, sobre las cenizas se construyó otro poblado mayor, ganando superficie al cerro por la salida del sol, mediante un muro de contención. Los pobladores de la Peña del Saco son gentes centradas en la península con esta segunda oleada de pueblos. Se van abriendo paso entre los pueblos cántabros y vascones, extendiéndose hacia el Bajo Aragón y van asimismo penetrando en la meseta, ocupando las tierras de pasto de una zona secularmente poco poblada. Su llegada a nuestro suelo desde el oeste francés se debe a los movimientos de cimbrios, ambrones y germanos, que los habían desalojado de sus tierras entre los años 750 al 650 a.C., empujándoles hacia el sur. El pueblo pelendón, según Bosch, Gimpera, hay que estudiarlo unido a otro pueblo que denomina lusaciano y que está representado por los vénetos, los cuales procedían del río Weser, en la actualidad Alemania. Estos pueblos se infiltraron entre pueblos celtas o entre pueblos ilirios, celtizando sus costumbres o ilirizándolas según los casos. Los arébacos son de origen celta y llegan a la península hacia el siglo V a.C. Su cultura tiene origen en pastores de estepa. Toman contacto con otras culturas y estimulan la marcha hacia occidente de complejos y heterogéneos grupos étnicos. Estos pueblos pondrán en valor tierras de cereal y darán origen a culturas posthalstáticas, representadas en la península por los arébacos y los betones. Los arébacos se asientan en las tierras de Palencia hacia el siglo IV a.C., inician una expansión, con lo que pasan a dominar a pueblos menos desarrollados como los pelendones, que tienen que retirarse hacia el este, siguiendo las vías fluviales de los ríos Keiles, Alhama, Linares, hacia la línea del Ebro, pasando a establecerse en tierras de los municipios actuales de Fitero, Monteagudo, Tulebras y Tudela. Hacia el siglo IV a.C., el poblado de la Peña del Saco fue incendiado, lo que da a pie a pensar en una destrucción por las armas, seguramente consecuencia del avance arébaco, aunque también pudo ser como consecuencia de peleas tribales con sus vecinos vascones. Lo cierto es que fuera cual fuera la causa, sobre las cenizas se construyó otro poblado mayor, ganando superficie al cerro por la salida del sol mediante un muro de contención. Las casas las construyeron en piedra, empedrando asimismo el pavimento, anteriormente terroso. El primitivo sistema de fabricación de cerámica se ve sustituido por el uso del torno, con lo que fabricaban vasijas más finas y mejor acabadas, todas de tradición celtíbera, con adornos en negro. Sin duda que los nuevos pobladores disponen de una cultura más adelantada que sus antecesores. La vida en el cerro de la Peña del Saco parece que finaliza hacia el año 180 a.C., coincidiendo con la conquista del Ebro Medio por los romanos. Pudo coincidir con la fundación de Gracchurcis, Alfaro, distante unos 20 kilómetros de este cerro. La fundación de esta ciudad supone que existe un dominio efectivo sobre todo el territorio que le rodea y que se verá sometido a la romanización. Unos años antes de fundar la ciudad de Gracchurcis, el antecesor de Sempronio Graco, Manlio Acidinio, había infligido a los celtíberos una grave derrota en Calahorra. Posteriormente se dedicó a recorrer el territorio persiguiendo a los vencidos, los cuales se vieron obligados a refugiarse en los poblados más inaccesibles, de donde fueron desalojados por las armas. Acabaron vencidos o huidos por los montes. Solo la llegada de Graco pudo evitar el sometimiento total por las armas. Sempronio Graco se dedicó a pacificar el Ebro Medio, concertando una paz duradera mediante el reparto de tierras, pero también prohibió la edificación de ciudades y fortificación de las antiguas.
El poblado de la Peña del Saco pudo ser abandonado en esta época tras su destrucción por las armas o bien destruido por las exigencias de la paz concertada con Sempronio, lo que prohibía los asentamientos inaccesibles y de fácil defensa. Lo revelado por los hallazgos de este asentamiento puede ser una base para imaginar la suerte que todo el valle pudo correr. De haber sobrevivido la campaña de Manlio, pudo acontecer su sometimiento tras la caída de Numancia en el año 133 a.C., o bien hacia el 77 a.C. con la conquista de Contrevia Leucade por las tropas de Sertorio. Debo de decir que nuestra comarca, nuestro pueblo Cornao, está justo en el medio entre estos pasos, entre Contrevia Leucade, cerca de Cervera del Río Alhama, y Numancia, cerca de San Pedro Manrique. Estamos en el medio y por nuestras tierras debían de pasar para poder bajar hasta el valle o bien subir a la montaña. Con lo cual Cornago en la época celtíbera tendría muchísima importancia también.